en estos temas que restringen derechos políticos, derechos a acceder a los cargos públicos, como el caso de el cargo de alcalde, pues en la medida en que existen normas que restringen la posibilidad de acceder a ellos, la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han dicho con claridad que la técnica para interpretar y para entender esta clase de restricciones, de inhabilidades, incompatibilidades o de prohibiciones también tienen ese carácter restrictivo. No se puede, por tanto, interpretar de manera amplia o extensiva o hacer analogías para tratar de restringir ese deseo y ese derecho a acceder a los cargos públicos. Entonces, tengamos en cuenta esto, que en estas materias la interpretación es restrictiva y sobre todo a lo que dice textualmente las normas. No podemos hacer, como les digo, analogías o interpretaciones extensivas. Ya en otra ocasión, en algún medio de comunicación, doctor Aranda, había discurrido yo sobre la posible inhabilidad que se cernía por haber sido secretaria de Salud. También había dado yo concepto sobre una posible incompatibilidad por haber ejercido el cargo de alcaldesa en encargo hace aproximadamente un año, con ocasión de la suspensión provisional que le aplicó la Procuraduría General al señor alcalde actual. Pues bien, en esa ocasión, y para resumirles y no extenderme tanto porque lo que nos convoca hoy es una nueva supuesta prohibición para que usted pueda aspirar al cargo de alcaldesa. En ese momento dijimos con claridad que no había inhabilidad por haber ocupado el cargo de secretaria de Salud, porque la doctora Aranda renunció a finales de julio del año pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que está por fuera de los 12 meses que establece la norma para inhabilitarla por haber ejercido el cargo de secretaria de Salud. Segundo, en lo que concierne al tema de haber ocupado el cargo de alcaldesa encargada, en estricto sentido se habla de una incompatibilidad y tampoco por esa circunstancia se restringe la posibilidad de que la doctora Aranda pueda aspirar a la alcaldía de Ibagué, por cuanto ella dejó ese encargo el 30 de mayo del año pasado, es decir, también está por fuera de los 12 meses que establece la norma, contados a partir de la inscripción para ser alcaldesa. Es decir, como las inscripciones empiezan a darse a partir del 29 de este mes hasta el 29 de julio, pues claramente estamos por fuera de los 12 meses que establece la norma. En esta ocasión me voy a detener un poco más sobre la supuesta prohibición de doble militancia que, como lo decía Juan David hace un momento, algunos medios de comunicación han tratado de exponer, diciendo que la doctora Joana Aranda habría olvidado renunciar al Partido Conservador por el cual pudo ejercer en encargo la alcaldía de Ibagué hace un año. Pues bien, cuando reviso las notas al respecto, el argumento principal de los que sostienen que la doctora Aranda podría estar incursa en la prohibición de doble militancia porque fue alcaldesa encargada por el Partido Conservador, partido que hoy todos bien saben tiene ya candidato. Esa situación le impediría aspirar por otro partido, porque la haría incurrir en la doble militancia. Estas notas sugieren como argumento el caso del ex senador Roy Barreras, expresidente del Congreso de la República. Pero como bien se nos enseña en filosofía, hay que distinguir para acertar. Hay que distinguir para acertar. Si no se distingue, nos confundimos. ¿Por qué digo esto? Porque es que el caso del ex senador Roy Barreras es muy distinto al de la doctora Joana Aranda. ¿Por
que hay que saber, y no voy a hacer una explicación porque esto no es un salón de clases, pero simplemente les tengo que decir que en materia de doble militancia hay 5 formas por medio de las cuales se puede incurrir en esa prohibición. La del senador Roy Barreras fue una, y la doctora Aranda estaría o habría que analizar su situación desde otra circunstancia. La jurisprudencia y la misma ley establecen esas 5 formas. La del senador Roy, se le aplicó la doble militancia, la nulidad de su elección por doble militancia, porque no renunció a su partido luego de los 12 meses que establece la norma, por él venir ocupando un cargo de elección popular de la corporación pública del Congreso de la República. En el caso de la doctora Aranda, ella no es congresista y por tanto no le es aplicable las exigencias temporales del año, de los 12 meses que se establece para los que ocupan cargos en el Congreso de la República o en las corporaciones públicas. Si se quiere, hoy la doctora Aranda es una simple ciudadana. Y en lo que concierne a los ciudadanos, para que se incurra en doble militancia, pues no existe la exigencia temporal de los 12 meses que se exigen para los que vienen ocupando el cargo, ya les digo, en el caso del senador Roy, de congresista del Congreso de la República. Para el caso de la doctora Aranda no existe límite temporal más allá de la fecha de la inscripción de su candidatura. Es decir, no se le exigía renunciar al Partido Conservador hace más de un año. No hubo olvido como lo han sostenido algunos, porque la norma en lo que concierne a la situación de ella actualmente, ya les digo, como simple ciudadana, no es exigencia la renuncia al Partido Conservador por fuera de los 12 meses. No se requiere esa renuncia con anticipación. Si se quiere, un día antes de su inscripción, doctora Aranda, podría usted renunciar al Partido Conservador para poder aspirar por otro partido con el aval o con el respaldo de otros partidos políticos. De esa forma se diluye la prohibición de la doble militancia en su caso. Pero como si esta explicación fuera poca, hay que decir con claridad a todos los que nos escuchan en este momento que en un acto de responsabilidad política, en un acto de lealtad democrática, que son los valores que exige la jurisprudencia cuando explica la doble militancia como prohibición para aspirar a un cargo público, en virtud de esa responsabilidad y esa lealtad, la doctora Aranda me ha mostrado que desde el 28 de julio del año pasado, ella pasó su carta de renuncia al Partido Conservador. Con lo cual, a ver, los aplausos lo dicen luego de que ella hable. Yo no soy el político. La política es ella. Yo estoy simplemente dando una opinión jurídica. Ahorren los aplausos para la doctora Joana, ahora que vaya a intervenir luego de que yo explique este tema, que puede resultar un poco ladrilludo, pero procuro hacerlo de la mejor manera, de transmitirles a ustedes, de ofrecerles, si se quiere, la tranquilidad jurídica de que no existe o no se cierne sobre la doctora Joana Aranda una prohibición de doble militancia como se ha sugerido. Pues bien, como les decía, y ya para terminar, la doctora Aranda, en un acto de responsabilidad prudente, pasó su carta de renuncia el 28 de julio del año pasado.
las directivas, ella me ha mostrado con preocupación que las directivas, en una respuesta que se hizo, se dijo que no había pasado su carta de renuncia, pero no había pasado su carta de renuncia de manera física. Digamos que para suplir dicha supuesta deficiencia, que en realidad no hay tal, porque en este mundo pospandémico decir que se debe exigir la presentación física de una renuncia cuando hoy todos lo hacemos de manera remota o virtual, aún así, vuelvo al punto, en un acto de prudencia pasó su carta en físico a las directivas, al Partido Conservador, de tal manera que la doctora Aranda queda en total libertad para poder aspirar y ofrecer su visión de ciudad a sus potenciales electores en las próximas elecciones de octubre a la alcaldía de Ibagué. Doctora Aranda, agradezco su invitación. Espero que esta exposición, esta corta exposición, sea de utilidad para usted y para los que la acompañan en este proyecto político a la alcaldía de Ibagué. Muchas gracias a todos por su atención.